nos estamos yendo de la carta de Pablo a los romanos, es bueno siempre traer a la memoria aquello que trataba de engendrar esto. Los romanos vivían en un ambiente sumamente hostil para vivir el cristianismo. La mayoría de estas iglesias eran clandestinas, porque eran varias iglesias en Roma, teniendo una, por supuesto, principal, y también se reunían en casas. Hay ciertas personas que dicen que las iglesias tienen que ser en casas, como era en la iglesia primitiva, solo que no contemplan de que no había otra forma de hacer iglesia en aquel entonces, ya que no se podían tener templos abiertamente dirigidos a Cristo, ya que sería una invitación a los perseguidores para que vengan a llevárselos. Así que las iglesias eran en casas, eran inclusive con el tiempo en catacumbas, que era el lugar en el cual se llevaban a los muertos, y los cultos eran clandestinos. Por clandestino se entiende lugares en donde oficialmente no se sabía dónde era que se reunían. No había nombre, no había cartel, no había nada, solamente se marcaba un lugar y un día, y los cristianos se congregaban ahí para adorar al Señor. Y la iglesia crecía a pesar de la oposición. De hecho, que cuando más oposición había, más crecía la iglesia. Cuando más persecución se ejercía hacia los seguidores de Cristo, más se expandía el Evangelio. La había leído yo el domingo pasado, Hechos capítulo 8 y Hechos capítulo 9, como inclusive la iglesia se había asentado en Jerusalén, y ahí estaban todos los creyentes, y era como la zona cómoda. Había muchos creyentes en Jerusalén, pero Dios permitió que se levante una gran persecución, y por medio de esa persecución muchos fueron dispersos, y lo que provocó la persecución es que el Evangelio se expanda por todas partes, por todas partes. Así que habíamos exaltado la providencia del Señor, que quiere decir que tanto las obras buenas como las obras malas van a llevar a que el Señor sea glorificado. Aunque cada uno sea responsable por cada obra mala, esa obra mala también contribuye para el avance del reino. Es sumamente irritante esto para el reino opuesto, y me supongo que ha de ser sumamente agobiante para aquellos que se oponen al cristianismo, saber de que aunque hagan algo malo, el Señor al final va a ser glorificado a través de todo, de cualquier cosa, aunque esto no saque la responsabilidad de los malhechores. El Señor es poderoso y el Señor tiene el control, aunque las cosas salgan como las planeamos, o aunque las cosas no salgan como lo hemos planeado, sean buenas o sean malas, Dios tiene el control. También les había dicho el domingo pasado de que Pablo había manifestado al inicio de la carta su enorme deseo de ir a ver a los romanos, y había planeado que rumbo a España él iba a pasar por Roma para pasar tiempo con aquella iglesia que tanto amaba, a la cual nunca había visitado, porque Pablo nunca había ido a Roma, pero él había escuchado que los romanos tenían una fe fuerte, y él quería ir a ver esa obra. Él quería ir a alimentarse entre esos hermanos y alimentarles también a ellos. Eso es lo que está en Romanos capítulo 1, versículo 8, cuando les dice que la fe de ellos es conocida en el mundo entero, una forma hiperbólica de decir todo el mundo está hablando de ustedes, porque no siempre cuando la palabra mundo aparece en la Biblia significa todos, sino que es una forma de decir mucha gente. También el mismo Pablo les dice en Romanos capítulo 15, versículo 14, que ya lo hemos leído, solamente les estoy recordando, dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Así que les repito, Pablo reconocía que la iglesia en Roma era una iglesia bondadosa, entiéndase, piadosa, y también una iglesia con mucho conocimiento, de tal manera que ellos podían amonestarse los unos a los otros. Más adelante, inclusive, en parte de los textos que vamos a leer hoy, Pablo les dice en Romanos capítulo 16, versículo 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notorio a todos. Todos saben que ustedes son obedientes al Señor, que son bondadosos, que son piadosos y que tienen mucho conocimiento. Y la fe de ustedes es conocida. Así que Pablo quería con todo su corazón
ir a ver a esta iglesia, ir a ver esta obra que, repito, él no había fundado, él no la había establecido, pero él igual la amaba. Ahora, bien, lo que habíamos estudiado el domingo pasado es que aún a pesar de que él tanto quería ir a Roma para ir a pasar tiempo con estos hermanos, él había priorizado otras cosas. Y habíamos hablado las prioridades versus los deseos, por más fuertes que estos sean. Pablo deseaba ir a ver a Roma, pero se lo había impedido el que habían otros lugares en los cuales el evangelio no había sido implantado. Entonces él priorizó ir a otras ciudades, a otros pueblos, a otras regiones y predicar el evangelio, establecer una obra y después recién ir a ver aquella obra en la cual ya Cristo estaba prácticamente confirmado. También había priorizado llevar una ofrenda que había recolectado de algunas iglesias para llevarlas a otra. Entiéndase, a la iglesia de Jerusalén, según el versículo 25 de Romanos capítulo 15. Así que este hombre deseaba cosas, pero priorizaba aquellas que, por orden lógico, tenían que ser primero. Entonces, aquí está él, ya despidiéndose, y vamos a darle un énfasis a los versículos 1 al 24. He leído a varios comentaristas, he escuchado a pastores también, a quienes respeto mucho, predicar sobre esta porción. Y bueno, ¿saben cómo le puso el pastor Sugel a esta prédica? Sugel Michelén la tituló Más que una simple lista, porque vas a leer muchos nombres. Y alguna que está aquí esperando a algún niño puede sacar de aquí un nombre propicio para el bebé en camino. Por ejemplo, aquí está Epeneto. Hay algunos nombres, filólogo y otros más que vamos a ir leyendo. Así que hay una lista larga de nombres y el pastor Sugel lo tituló Más que una simple lista. John MacArthur le puso el amor hacia los santos, porque básicamente lo que vas a percibir en esta lectura es mucho amor de parte de Pablo para con estas personas, hacia estas personas. Y vas a ver que ese amor se plasma en cómo él recomienda a una persona, cómo él está conectando a hermanos y cómo los recuerda a la hora de mandarles saludos. Y también vas a percibir mucho amor manifestado en forma de advertencia, porque cuando uno ama a alguien, le advierte de aquellas cosas que podrían ponerlo en peligro. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, padre? ¿Entendés eso, verdad? Cuando das consejos a tus hijos, o hermano a otro hermano. Bien. Así que el amor de Pablo se manifiesta a través de recomendación, a través de saludos, de reconocimiento, de advertencias. Y eso es lo que vamos a leer en el día de hoy. Yo le titulé a este sermón La iglesia de ayer y la iglesia de hoy, porque quiero simplemente mostrar el trato que se tenían entre ellos, y yo rogaría al Señor de que esto se plasme también en nosotros hoy, esto. Así que Romanos capítulo 16, versículo 1, dice así, Pablo despidiéndose, después de esta carta enorme y sumamente importante para la cristiandad entera. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia de Cencrea. La recomendación era, según el versículo 2, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. ¿Ven lo que está haciendo este hombre? Este hombre está conectando a cristianos de puntos muy lejanos.
Esta hermana Febe lo más probable es que haya sido una no judía, básicamente por el nombre que portaba, porque Febe era una forma, significa brillante, significa majestuosa, con mucho brillo, y era una forma también en la cual se honraba a Artemisa, una diosa pagana, así que tenía un nombre sumamente pagano. Febe era una mujer muy pudiente y era una ciudadana de Cencrea. Cencrea era parte de Corinto. Probablemente la iglesia en Cencrea sea una iglesia que se desprendió y que fue engendrada por los hermanos que estaban en Corinto. Así que esta mujer muy pudiente iba a ir a Roma, y lo que más se cree, y yo estoy de acuerdo con esto, es de que no solamente Febe estaba siendo recomendada por Pablo, sino que la misma Febe llevó la carta. Así que esta mujer pudiente, griega, iba a ir a Roma, y Pablo le encarga: ¿podrías llevar esta carta, por favor? Ahora, yo no sé si Febe era consciente de lo que estaba aportando. Probablemente, como algunos dicen, una de las cartas más fundacionales y troncales del cristianismo entero. Así que esta mujer tuvo que haber ido de Cencrea a Corinto hasta Roma, y eso es mucho. Tiene parte agua, parte tierra, y esta mujer era portadora de esta carta. De hecho, que hombres como Hendrickson, bastante estudiosos, están de acuerdo con esta postura, ya que ella misma lleva la carta con una recomendación hacia su persona. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual inclusive dice diaconisa. Esta palabra diaconisa significa servidora. No es específicamente el puesto de diaconisa, aunque yo estoy de acuerdo en que existe esa figura, pero simplemente significa servidora de la iglesia que está en Cencrea. Esta mujer era una mujer bastante ayudadora, bondadosa, misericordiosa, porque inclusive Pablo dice: ayúdenla, por favor. Inclusive le da una recomendación diciendo de que esta mujer ha ayudado a muchos. Y yo conozco a varias Febes en el día de hoy, mujeres llenas del Señor, piadosas, a quienes el Señor ha bendecido con el don de las riquezas, a quienes no les tiembla el pulso para aportar para la obra en el total anonimato, sabiendo solo Dios lo que ellas hacen. Así que esta mujer era de esas, creyente, piadosa, ayudadora, misericordiosa, bondadosa. Inclusive Pablo dice: ha ayudado a muchos, inclusive a mí mismo. Recíbanle como es digno de los santos. A partir de aquí comienza una lista larga de personas a las cuales Pablo, por medio del saludo, va agradeciendo. Y quiero, por favor, les suplico que noten el amor en las palabras del apóstol Pablo. Haríamos tan mal, hermanos, a la hora de leer el libro de Romanos o la carta a los Romanos, leerlo solamente como un tratado teológico frío, creyendo que el único propósito de Pablo era transmitir teología o doctrina, dejando de lado lo profundo, sentimental y emocional de estas palabras. Hay mucho amor aquí. Hay mucho amor. Hay mucho amor en esta recomendación. Hay mucho amor al reconocer de que, hermanos, todos necesitamos ayuda y el cuerpo de Cristo tiene que estar unido. Hay una iglesia que está por encima de las iglesias locales, ya sea Asunción, Encarnación, Villarrica, Pilar, Coronel Oviedo, sea donde sea, Madrid, Nueva York, donde quieran, Quito, Río de Janeiro, San Pablo, Buenos Aires, donde sea. Hay una iglesia que está por encima de todas las iglesias locales y es la iglesia de Cristo. Y todos necesitamos ayuda. Por más de que inclusive en algunas cosas no estemos de acuerdo, hay una iglesia, hay una sola iglesia y es la iglesia del Señor Jesucristo. Así que eso es lo que vamos a ver aquí. Un pedido de ayuda de Pablo con una persona. Y después Pablo empieza con unos saludos. Y acá hay nombres que se destacan
Pablo está despidiéndose. Él ya comenzó su epílogo. Epílogo es la parte final de un tratado literario o de alguna composición o discurso. Básicamente, la despedida comienza en Romanos capítulo 15, versículo 14, pero aquí él ya está levantando la mano final para cerrar esta carta. Para después de dictarla, inclusive algo que me pareció muy curioso es que Pablo no la escribió. ¿Y cómo está seguro de eso? Porque le pide que mande saludo al que lo estaba escribiendo. Así que Pablo estaba dictando, otro lo estaba escribiendo, y en un momento dado, no sé cómo se habrá dado la situación, pero Pablo le dice, bueno, despedite vos también. Y acá, en el versículo 22 dice, yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo. Así que el escritor, Tercio, plasma su saludo dentro de la carta, que él estaba escuchando y escribiéndola. Entonces él dice, a continuación, mandando saludos, dice, saludad a Priscila y Aquila. También otros traducen Prisca, pero también tenemos más familiaridad con la palabra Priscila, con el nombre Priscila. Saludad a Priscila y Aquila. ¿Quién eran ellos? Eran dos judíos quienes Pablo había conocido en Hechos capítulo 18. Pueden poner su dedo ahí un ratito en Romanos capítulo 16 y ir conmigo a Hechos capítulo 18. Estos eran compañeros de Pablo. Quiero leerles esto para que vean por qué Pablo los quería tanto. Dice en Hechos capítulo 18, después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Así que la historia de Priscila y Aquila era la siguiente, eran judíos, vivían en Roma y el emperador Claudio había, por medio de un edicto, expulsado a todos los judíos, y ellos habían salido y Pablo fue a ellos. Y como era del mismo oficio, ¿qué significa esto? Pablo hacía tiendas, este matrimonio también, así que no solamente eran creyentes, no solamente eran judíos, no solamente tenían la misma cultura que Pablo, sino que también eran del mismo oficio, así que tenían muchas cosas en común, eran del mismo oficio, hacían tiendas. Ellos trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Versículo 4, y discutían en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a los griegos con Priscila y Aquila. Así que ellos eran fieles compañeros de predicación del apóstol Pablo. Ahora Pablo, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Él amaba a estas dos personas, a este matrimonio. Y miren lo que dice en el versículo 4 sobre Priscila y Aquila, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. ¿Se dan cuenta lo profundamente unido que estaba Pablo con este matrimonio? Algunos inclusive creen que en todas las veces el motivo por el cual aparece primero Priscila y después Aquila es por la predominancia de ella en el trabajo de expandir el evangelio. Así que esta mujer predicaba con su esposo. Y si hay algo que te puede llegar a unir profundamente con una persona, es trabajar para la expansión del reino. Amén, hermanos. Si puede unirnos a una persona, a un mismo gusto en cuanto a música, algún club de fútbol, algún gremio, no hay cosa que una más a dos personas que trabajar para la expansión del evangelio del Señor Jesucristo. Yo puedo dar fe que amo profundamente, y especialmente a aquellos que están haciendo avanzar el evangelio del Señor conmigo
y aquellos que han sufrido vituperio conmigo por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que Pablo estaba tremendamente unido a ellos y les da gracias. Miren por favor esto, porque esto es algo que se puede pasar de largo. Pablo les está dando gracias a ellos. Hermanos, el Señor hace su obra, pero hace su obra a través de hombres y mujeres. Damos gracias a Dios, pero también damos gracias a aquellos que son instrumentos del Señor. Uno simplemente no puede decir, bueno, pero es la obra de Dios al fin y al cabo. No, pero es la obra de Dios hecha a través de Él. O a través de ella. Así que Él les agradece. Dice, no solamente yo, sino que todas las iglesias de los gentiles están agradecidos con ellos. Con ellos. Y dice en el versículo 5, saludad también a la iglesia de su casa, de Aquila y Priscila, de Priscila y Aquila. Acá hay un nombre, saludad a Epeneto. Amado mío, ¿cómo amo a Epeneto? Dice este hombre. Y miren el título de Epeneto, qué bien que te saluden y te reconozcan de esta forma. El primer fruto de Acaya para Cristo, el primer convertido de Asia. Saluden a Epeneto, el primer creyente, y miren cómo está la obra en Asia. Ese fue el primero. Señor bendito. Y es como mirar atrás y decir, wow, la obra en Asia, porque la obra en Asia estaba creciendo y cada vez más creían y creían y creían. Y ese fue el primero. Bendito sea el Señor. Amado mío, le dice este hombre. Amaba a esa primera ovejita, a esa primicia. Era especial. Amado mío. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Pablo, ¿cómo lo sabías si nunca fuiste a Roma? ¿Cómo lo sabías? Porque este hombre estaba interesado en aquellas cosas que ocurrían en la iglesia. Estaba pendiente. No es ellos allá, yo aquí. Él estaba pendiente y él sabía que esta María, a la cual él se refería, había trabajado muchísimo para el avance y el fortalecimiento y la robustez de la iglesia en Roma. Pablo se preocupaba muchísimo por las iglesias. De hecho, que es algo que podés leer en 2 de Corintios, capítulo 11, cuando Pablo habla acerca de todas aquellas cosas que le habían ocurrido. Él dice en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 28, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día lo tengo aquí, se me agolpa, me es un peso. ¿Qué cosa, Pablo? Él dice, la preocupación por todas las iglesias. Él estaba preocupado por todas las iglesias. Y miren, él no había fundado Roma, él había escrito una carta a Roma sin querer inclusive ser invasivo, porque él dice, con atrevimiento les escribo esto, con mucho respeto. Yo sé que ustedes saben, solamente quiero hacerles recordar, pero aún así, aunque yo no tengo una injerencia directa en ustedes, yo me preocupo, porque él se preocupaba por todas las iglesias y estaba bastante informado. Y así que él manda saludo a esta María, que había trabajado bastante para el avance del evangelio en Roma. Saludad a Andrónico y a Junias, ya que hay un debate, porque algunos dicen que Junias era mujer, otros dicen eran un matrimonio, otros dicen eran dos hermanos. La verdad que Andrónico es un hombre y Junias no se sabe bien si era un hombre o una mujer. Dice mis parientes, no es que sean parientes de familia, sino que es porque eran judíos, así como él se refiere en Romanos capítulo 9, cuando él se agobia por los judíos que no creen, dice mis parientes, una forma de decir mis compatriotas, dice muy apreciado entre los apóstoles. No es que ellos eran apóstoles, sino que la manera en la cual ellos eran conocidos eran con mucha estima entre los apóstoles. Esto se merece toda un estudio del griego, pero hay un artículo del pastor David Barceló que lo explica muy bien. Pero básicamente lo que está diciendo es que manda saludo a Andrónico y a Junias, mis compatriotas,
judíos, compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados, son muy queridos entre los apóstoles. Los apóstoles los aprecian mucho y también fueron antes de mí, en Cristo. Eran creyentes cuando inclusive yo no lo era, está diciendo. Saludo a Amplias, amado mío en el Señor. Saludo a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a Estaquis, amado mío. Qué nombrecito, ¿eh? También saludo a Apeles, aprobado en Cristo. Saludo a los de la casa de Aristóbulo. Y acá es algo muy, muy llamativo porque manda saludo a los de la casa, pero no al dueño de la casa. Saludos a los de las casas de Aristóbulo. Y Aristóbulo, a él no. Saludo a Herodión. Ahí está. Señoras embarazadas, ese puede ser. Saludad a Herodión, mi pariente, entiéndase judío. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Miren lo que dice aquí. Saludos a los de la casa de Narciso, pero a los que están en el Señor. Saludad a Trifena y Trifosa. ¡Wow! ¿Saben que estos nombres han guiado a muchos sociólogos, historiadores, teólogos a estudiarlos? ¿Saben por qué? Porque en aquella época había muchos nombres que tenían que ver mucho con la clase social y etnia de cada persona. Había nombres que jamás se pondría un judío, ¿lo comprenden? Había nombres que jamás se pondría un griego. Había nombres que eran muy comunes entre los esclavos y había nombres que eran muy comunes entre familias patricias, entiéndase, familias de clase alta. Así que, ¿saben lo que están diciendo estos nombres? La diversidad y la variedad de la cual estaba compuesta la iglesia del Señor Jesucristo. Habían señoras expaganas adineradas, habían judíos que venían del ultra y recontra judaísmo, habían judíos no muy practicantes, habían romanos, habían griegos. Inclusive, cuando leí un comentario sobre Trifena y Trifosa, era una forma en la cual se solía llamar a mellizas. Se ponían nombres parecidos. Así que lo más probable, según William Hendrickson, es que probablemente hayan sido mellizas o gemelas romanas, Trifena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, y Pérsida es un nombre de mujeres persas que habían nacido en la zona de Persia. A Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, y según Marcos capítulo 15, versículo 21, lo más probable es que este Rufo sea uno de los hijos de Simón de Cirene. ¿Saben quién es Simón de Cirene? Jesús estaba portando la cruz, ya no aguantaba más, y los romanos llaman a un fulano de tal, ahí, usted, cargue la cruz. Y ese hombre carga la cruz y ese hombre se llamaba Simón de Cirene. Aquí está uno probablemente, lo más probable, uno de sus hijos, porque inclusive en Marcos capítulo 15, versículo 21 dice Simón de Cirene, hijo de Rufo y otro más. Así que lo más probable es que este haya sido el hijo de Simón de Cirene. Y dice, saludad a Rufo. Y miren por favor esto, escogido en el Señor. Qué hermoso título. Martín, escogido en el Señor. Y miren lo que dice aquí. Y también saludo a su madre y mía. ¿Ven eso? Mandale saludo a tu madre, que es como si fuese mía. ¿Estás viendo eso, hermano? No, nadie sabe, nadie ha documentado qué habrán vivido Pablo y Rufo y la madre de Rufo al punto tal que Pablo la haya sentido como su madre, pero créame, fue algo muy fuerte para que él
se refiere a esa mujer de esa forma. Y acá viene un despliegue de nombres que, perdón si me equivoco, saludad a Sincrito, Flegonte, Hermas, Patrobas, Hermes. A los hermanos que están con ellos, saludad a Filólogo, a Julia, ahí está un normalito, Julia, Nereo, y a su hermana, a Olimpas, a todos los santos que están con ellos. Saludad los unos a los otros con ósculo santo, con un beso, con ese beso que se da en la frente o en la mejilla, con mucha santidad y con mucho temor y reverencia. Salúdense, inclusive en un momento dado dice, saludados los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo Jesús. Haríamos mal, repito, en solamente leer Romanos como un frío tratado teológico sin ver el amor que hay en estas palabras, ese reconocimiento, ese amor manifestado a través del reconocimiento en estos saludos y cómo Pablo estaba tremendamente unido a estas personas que habían hecho avanzar con él el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo estoy de acuerdo con John MacArthur cuando dice que el amor hacia los santos en estas palabras se manifiesta a través de esta recomendación, de este pedido de ayuda en favor de Febe, y también se manifiesta a través de este reconocimiento y de este saludo que se hace para con todos estos hermanos. Luego, también hay una manifestación de amor a través de esta advertencia, cuando en el versículo 17 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división y tropiezo en contra de la doctrina que habéis aprendido, y que os impartís y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Miren, conecten esto con Romanos capítulo 15, versículo 14, donde Pablo reconoce que esta iglesia es bondadosa, que tiene mucho conocimiento y que está capacitada para exhortar, para que se exhorten unos a otros. Aún así les dice, no se duerman, no sean ingenuos, sean sagaces. Yo sé que tienen la verdad, yo sé que la defienden, que la viven, que la creen, pero miren cómo él les advierte, más os ruego, es una expresión de súplica, yo les ruego, yo les suplico, yo les imploro, más os ruego, hermanos, que no os fijéis en los que causan división y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, porque no son solamente divisores, sino que son divisores en contra de la doctrina que ellos han aprendido. Son personas que están dividiendo a la iglesia metiendo un falso evangelio. Se refiere a esos. Repito, dividiendo a la iglesia metiendo un falso evangelio. Y cuando uno ama a alguien o cuando uno ama a algunos, ese amor también se manifiesta a través de advertencias. ¿Qué padre no ha hecho eso? Hijo, no hagas tal cosa. Hermano, no hagas esto. No vayas por ahí. Él no te conviene, ella no te conviene. El amor también se manifiesta a través de advertencias. Y es lo que Pablo está haciendo aquí. En el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 29, un versículo que lo conocemos bastante bien, dice Pablo a los de Mileto, porque yo sé, miren, él lo sabía muy bien, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño.
Y de vosotros mismos se levantarán hombres, ¿de dónde? De la misma iglesia. Se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Versículo 31. Por lo tanto, velad, estén despiertos. Pablo advertía constantemente a las iglesias que estén despiertas, que velen, que no se fijen, que no sigan a aquellos que están dividiendo los de Cristo. Cuidado con aquellos que están perturbando la doctrina que alguna vez han aprendido. El mismo apóstol Pedro también, en su epístola, voy a leerles como también el apóstol Pedro, en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, su manera de aguar, de diluir la verdad, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Estos harán mercadería de vosotros por medio de palabras fingidas. Miren cómo lo que el apóstol Pedro dice también se suma y se conecta y toma fuerza con lo que Pablo dice aquí, porque dice, versículo 18 de Romanos capítulo 16, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. También Pablo había escrito a Timoteo que en los postreros días se amontonarán personas conformes a maestros que dirán, te lo parafraseo, que dirán aquello que las personas quieren oír, les rascarán a las personas en donde les gusta. Cuidado, porque llegará tiempo en el cual no se sufrirá más la sana doctrina. ¿Por qué? Porque, hermano, si uno quiere vivir la sana doctrina en este mundo, se sufre. Así que Pablo manifiesta su amor para con esta iglesia, advirtiéndoles de esto. Y yo sé que algunos dicen, ay, otra vez el tema de falsos maestros. Hermanos, si lees la Biblia de corrido, vas a ver que está impregnada de estas advertencias. Porque existieron, existen y existirán personas que quieran pervertir el evangelio y la doctrina sana de nuestro Señor Jesucristo, a los cuales es preciso inclusive tapar la boca, como Pablo escribe a Tito. Tito 1, del 8 en adelante. Pablo los ama. Pablo sabe que son bondadosos, que están llenos de conocimiento, pero eso no puede hacer que ellos bajen la guardia. Cuidado, les está diciendo, que hay mucho hablador, hay muchos encantadores que con palabras suaves, con lisonjas, pueden engañar el corazón de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien. ¿Y después qué dice? Pero ingenuos para el mal. No maquinen, hermanos, no maquinen cosas perversas, sean ingenuos para el mal. No piensen en eso, no vayan por ahí. No lo hagan. Y acá les da como un miren cómo les da como un aliento. Miren esta expresión de amor ahora en forma de aliento. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Fuerza, hermanos. Adelante. Saludo a todos aquellos que han trabajado conmigo. Les amo. Hermanos, fuerza en el Señor Jesucristo. Manténganse firmes en aquello que han aprendido. No se vayan con aquellos que
que ablandan oídos, sean sabios en el bien y no sean ingenuos en el mal. Fuerza, hermanos, que en breve, ya falta poco, hermanos, en breve Dios aplastará a Satanás bajo vuestros pies. Que aquello que ustedes no se merecen, que aquella gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes. Y acá empiezan unos saludos de otros. Os saludan Timoteo, el que fue enviado a Éfeso, Timoteo, el de las cartas. Timoteo les manda saludos. Mi colaborador dice saludo de Lucio, saludo de Jasón, saludo de Sosípater. Mis parientes son judíos como yo. Y acá se mete el que estaba escribiendo y dice, yo también, Tercio, que escribí la carta, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío, el que me tiene en su casa, le mando saludo también, acá en Corinto. Y toda la iglesia, y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, el tesorero de la ciudad. ¿Saben qué significa eso? El tesorero de Corinto. Corinto era una ciudad portuaria donde había mucho dinero. Y el tesorero de Corinto se había convertido, un hombre sumamente influyente. Es como el de Hacienda. ¿Entienden? El de Hacienda, el que tenía la plata de Corinto, ciudad portuaria muy rica. De hecho, que por eso es que se dan cuenta que en Corinto hay mucho abuso, porque hay mucho con qué abusar. Bueno, se había convertido él y también estaba mandando saludos. Y también nos saluda el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y él se despide diciendo, amén, antes del saludo final. Hermanos, en estos nombres hay nombres que corresponden a damas finas, de clase alta, a griegas muy educadas. Hay nombres que corresponden a esclavos, que era muy común entre los esclavos de la época. Judíos ultraortodoxos, judíos no tan ortodoxos, persas. Todos estaban aquí. Y todos creían en Cristo, y todos trabajaban juntos. La muralla que dividía los judíos y no judíos, Jesús la había destrozado. Y esta era una manifestación de esa unión de esos pueblos que se habían hecho uno. De esto que Pablo inclusive había hablado en Romanos capítulo 9, 10 y 11, de ese olivo silvestre al cual se le habían desgajado algunas ramas y se le habían injertado otras. Acá se estaba plasmando en esta lista todas aquellas personas que pertenecían a estos pueblos. Y todos trabajando y amándose y estando unidos para el avance del Evangelio del Señor Jesucristo. Porque hay una verdad que el Evangelio solamente puede hacer. El Evangelio tiene el poder de unir a personas que en el mundo tal vez nunca se hubiesen unido. Y yo como pastor sé que eso es real. Aquí hay hermanos que se aman, están unidos y caminan juntos, que yo sé por sus contextos que probablemente en el mundo nunca ni se hubiesen cruzado. Y están aquí, en la iglesia del Señor. Así que el amor de Cristo se puede ver en estas palabras a través de este hombre, en forma de recomendaciones, en forma de búsqueda de apoyo, en forma de reconocimiento, de agradecimiento, de advertencia, de ánimo y en forma de palabras que llenan el corazón con mucho temor para con la obra del Señor. Creo que el pastor Sujel tenía razón, no es solo una lista,
Es una expresión enorme de amor entre creyentes. Ese amor entre creyentes que es digno que imitemos en el día de hoy para que el mundo vea que amamos y que somos del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Padre, realmente estoy de acuerdo. Esto es más que simplemente una lista. Es una expresión de amor, Señor, enorme. Es una forma en la cual vemos cómo se manejaba tu iglesia hace tantos años. Te rogamos, Señor, que nos des este sentimiento entre nosotros. Ayúdanos, Padre, a apoyarnos, a llevar juntos nuestras cargas, a recibirnos como es digno entre los santos, entre los que has ganado para tu nombre, para la gloria de tu nombre. Ayúdanos, Padre, a vivir tu amor. Ayúdanos, Padre, a vivir agradecidos unos con los otros. Ayúdanos, Señor. Te ruego que nos unas a través del trabajo en tu viña, Señor, en tu obra. Únenos, Señor, a través de Él, porque no hay cosa que una más que el trabajo para hacer avanzar tu nombre. Danos, Padre, este amor. Danos, Padre, esta clase de iglesia. No somos islas, Señor, somos un cuerpo unido por tu santa sangre, Señor Jesucristo. Amén.